Hermanos de Radio La Red, ¿quieres ahorrar dinero en tu bill de electricidad y gas? Te digo que es posible instalando paneles solares sin gastar un centavo de tu bolsillo. Te quiero contar que el gobierno te apoya con hasta $10,000 sin importar tu estatus, con el propósito de ayudar al planeta y aumentes el valor de tu casa. Soy Felipe Puerta, 720-707-9565. 720-707-9565. Asesórate de un experto, por favor. Llama. ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarles a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su estación de radio cristiana, Radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de comenzar las actividades diarias. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Los jóvenes de la red. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo y te invitamos a escuchar todos los viernes a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche el programa Los jóvenes de la red. Tocamos temas de la Biblia que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. No te lo puedes perder. Aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Muy buenos días o tardes o noches para ustedes que nos escuchan en la mañana a las 7 o a las 4 de la tarde o 12 de la madrugada. Aquí estamos para usted en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor. Hoy, como todos los lunes, hablaremos acerca de un tema relacionado con la cultura y nuestra vida espiritual. Nuestro tema de hoy, si usted lo ha visto quizá ya en la lista de temas del año o si ha visto en Facebook el avance, hoy estaremos hablando de la política y la guerra cultural, que al mismo tiempo es una guerra espiritual. Yuridia García con nosotros en el audio y también que me envía en las imágenes de Facebook y YouTube. Nuestro teléfono 720-325-7282, 720-325-7282, no en cabina, pero sí en la oficina. Gracias porque muchos de ustedes nos siguen también en YouTube, en Facebook. En Facebook es 1650 Radio La Red, igual que en Instagram. Y también en YouTube estamos en Radio La Red Denver. Aquí en el 1650 AM de su dial en todo Colorado, gran parte, casi todo Colorado, donde podemos llegar desde el norte hacia más o menos Colorado Springs y después al este y al oeste. Estamos aquí para usted. Otros escuchándonos en el internet en radiolared.net, radiolared.net, y también a los podcasts, que son las grabaciones del programa, el audio del programa, que usted puede escuchar allí en radiolared.net o bajando la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Bueno, queremos hablar hoy acerca de la política y la guerra cultural, y digo también es solamente una guerra espiritual.
Es una guerra cultural porque, como muchas veces menciono los lunes, hay diferentes ideologías y filosofías detrás de esas ideologías. ¿Qué es una ideología? Bueno, observe la palabra idea, que logos, palabra, ideología. La idea entonces es que todos nosotros tenemos algún tipo de ideología, algún tipo de filosofía de vida. Nosotros como cristianos sabemos que nuestra, vamos a decirle, ideología, filosofía, viene de la Biblia, la palabra de Dios. Y no están ausentes otras cosas que son agregados o contenidos que forman también en parte nuestra manera de pensar, como hemos explicado en otras ocasiones. Pero cuando uno tiene una ideología, uno sigue esa ideología. Le doy ejemplos. Hay gente que sigue la ideología marxista de Karl Marx, la ideología comunista, ¿verdad? La ideología socialista. Hay gente que tiene una ideología más conservadora y tiene detrás de cada una de esas principios de vida, ideologías, uno puede mencionar inclusive autores, nombres, personas que dieron forma a ese tipo de ideas. Ahora, el asunto es que, como tiene un texto de la Biblia que vamos a leer más adelante, esas son en parte las cosas de la carne. Yo sé que en la Biblia, cuando habla de las cosas de la carne, uno piensa muchas veces en la inmoralidad o en el mundo en general, y pocas veces piensa que en realidad Dios, a través del apóstol Pablo, también está mencionando o refiriéndose a el pensar que no incluye a Dios, el pensar, la forma de pensar que no incluye a Dios, la forma de pensar que no incluye el área espiritual invisible, del cual todos somos conscientes hasta cierto punto, pero los cristianos, gracias a la Biblia, somos más conscientes de eso. Vemos una definición del asunto, tiene nombres este asunto, mientras que para el mundo en general no lo tiene, o tiene otros nombres. A veces simplemente le llaman ideologías o filosofías, y en otros casos podemos decir que ahí están mezcladas ambas cosas, el mundo espiritual con el mundo de las ideas. Y uno tiene que saber diferenciar entre una cosa y la otra, y al mismo tiempo, como cristianos especialmente hablando, tenemos que ver cómo está metido el mundo espiritual de maldad, el diablo, Satanás, ¿verdad?, los demonios, todo ese mundo espiritual que muchos en el mundo niegan, pero al mismo tiempo a veces lo sufren también. Uno sabe que ese mundo existe, la Biblia es muy clara al respecto, sin dar más detalles de los que a veces se dan, pero hay detalles y el Señor nos habla en su palabra de que seamos conscientes acerca de ese mundo de maldad. Desde el comienzo, desde Adán y Eva, Dios les advirtió, y eso fue una prueba para Adán y Eva en cuanto a obedecer a Dios o no. Dios nos creó a los seres humanos a su imagen y semejanza, lo cual incluye poder de tomar decisiones. Y si Dios no nos hubiese hecho así a los seres humanos, no seríamos seres humanos, seríamos máquinas, seríamos robots, o simplemente no existiríamos. Dios, al hacer esta corona de la creación que es el ser humano, usted y yo, y hacernos a imagen y semejanza de la diferencia de los animales, nosotros tenemos características, no somos Dios, nunca lo vamos a ser, ni semidioses, pero tenemos características que Dios nos ha dado para que podamos comunicarnos con Él. Pensamos, razonamos, tenemos un espíritu, sentimientos, emociones, ¿verdad?, el alma. Entonces tenemos que tener, valga la redundancia a propósito, una capacidad de tomar decisión o decisiones, y está siempre ese riesgo, desde Adán y Eva siempre estuvo el riesgo de tomar una mala decisión. Nuestro Dios, en su tremendo amor, advirtió a Adán y Eva acerca de esto, y lamentablemente Adán y Eva pecaron, con lo cual abrieron la puerta al pecado en toda la raza humana. Toda esa gran introducción es para decir que esa es la razón por la cual tenemos diferentes ideologías. Ya no son diferentes opiniones, estamos hablando de diferencias
fundamentales de cómo ver la vida, de si creer o no creer en Dios, de cómo ver la política, la sociedad, el matrimonio, el sexo, la economía, la moralidad en general, la educación de los hijos, el matrimonio en sí. Entonces, ¿por qué decimos que estamos en una política y guerra cultural? Porque los políticos en todas partes del mundo y en diferentes niveles dentro de la política, niveles de autoridad gubernamental, inevitablemente son personas que tienen sus propias ideologías. Ahora, la Constitución, como aquí en nuestro país de los Estados Unidos, existe para que esas ideologías, esos conceptos personales no predominen sobre lo que es el bien común y lo que son las leyes en realidad. Ahora usted dice, bueno, pero las leyes las inventaron personas con sus propias ideologías. Es cierto, y la mayoría de los casos esas ideologías de estos fundadores del país fueron ideologías cristianas o una ideología deísta, como se dice. Entonces no es específicamente cristiana, pero los deístas creen en Dios, respetan la Biblia hasta cierto punto, no siempre ellos creen 100% en todo lo que la Biblia dice, pero respetan los 10 mandamientos, respetan la idea general de la moralidad, hasta cierto punto el temor de Dios. Entonces hay una, me atrevo a decir, mezcla en la fundación de nuestro país, donde había cristianos de verdad, donde había cristianos de nombre nada más y donde había deístas. Todos juntos estuvieron de acuerdo en crear lo que conocemos como la Constitución de los Estados Unidos, que evidentemente es un gran documento que funciona muy bien, o no estaríamos aquí en este momento, o no sería Estados Unidos lo que es ahora como potencia, ¿verdad? Y ¿por qué tanta gente en el mundo quiere venir a vivir a los Estados Unidos? Algunos no, pero ¿por qué tantos? Sí. Bueno, buscan libertad que acá tenemos, buscan libertad de prensa que aquí tenemos, buscan libertad de religión que aquí tenemos, buscan libertad de tomar sus propias decisiones en cuanto a qué estudiar o no estudiar, si rentar o comprar o viajar, y aquí tenemos esas libertades. Otros países no tienen esas libertades porque su base, ya sea su constitución o la falta de una constitución, han creado que tengan otro tipo de forma de vivir, de hacer la política. Y eso en la práctica, en el fruto de cómo hacen las cosas, demuestra cuál es su ideología. No vamos a hablar de los abusos, de la gente que abusa del pobre o del rico y esto y que lo otro. Estamos diciendo simplemente, siempre el documento principal de un país, por lo menos libre o democrático, está basado en sus ideologías. Entonces, una vez que eso está y es ley, es lo que todos tenemos que respetar. Ahora, el tema en este primer segmento es la gran introducción, pero realmente hay ideologías que están se caracterizan mucho por hurtar, matar y destruir. Como dice Juan 10:10, el Señor Jesús nos dice en su palabra, el ladrón, Satanás, viene para hurtar, matar y destruir. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, Dios está en Jesús hablando de la vida eterna, de la vida espiritual, pero al mismo tiempo de rescatar la reconciliación con Dios que se rompió desde Adán y Eva, y todo ser humano está distanciado completamente de Dios, y la única forma de reconciliarse con Dios es a través de su Hijo, Señor Jesucristo. Cuando eso ocurre, entonces entramos en lo que, si me permite, podríamos llamar la ideología de Dios. ¿Okay? Y ahí hay vida y vida en abundancia. Vamos a hablar entonces de la política y la guerra cultural. Ya volvemos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Auto Repair Peña. Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde. Desarrollamos series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán a conocerle más a Él. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Biblia fue escrita por 40 escritores inspirados directamente por Dios en un periodo de aproximadamente 1400 años y nunca aparece en la Biblia ninguna contradicción. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. BT Plumbing le ofrece servicio profesional, la mejor calidad en servicio de plomería. Reparamos fugas de agua, cambiamos inodoros, duchas, instalamos llaves y mucho más. BT Plumbing está a sus órdenes. Llámenos hoy al 720-937-4498. 720-937-4498. Con el señor Torres, hablamos español. No acepte imitaciones. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Titan Solar Power ofrecen paneles solares que aumentan el valor de su hogar y cuidan el medio ambiente. También pueden establecer un pago fijo mensual de su electricidad y gas. Además, el gobierno puede otorgar un crédito de hasta $10,000. Llame a Felipe Puerta al 720-707-9565. 720-707-9565. En el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Estamos de regreso en su programa Viva Mejor, nuestro segundo segmento. Estamos hablando hoy acerca de la política y la guerra cultural. Yo también la llamo espiritual porque en realidad esa guerra, y por supuesto estamos hablando de una guerra de armas, pero sí de ideas, viene por el lado espiritual. Y no podemos ignorar la realidad espiritual. La gente que no conoce a Cristo como Salvador, o la gente que no es cristiana, no sigue a Cristo, no es, o digamos, es consciente de la realidad espiritual, aunque no totalmente. Pero la razón por la cual digo que es consciente es porque observe cómo buscan métodos espirituales, o cómo buscan, muchos de ellos dicen: yo no quiero saber nada de Dios o la religión, no voy a ningún tipo de ni iglesia, ni nada que ver con la religión institucionalizada, pero luego se meten en prácticas religiosas de meditación trascendental, o de yoga, o de esto y el otro y aquello, terapias aromáticas y cuestiones así que en realidad tienen trasfondos espirituales en las religiones orientales. Algunos lo hacen ignorando eso, otros no lo ignoran, pero dicen, bueno, mientras yo no crea lo que ellos creen, de todas maneras se involucran igual en el mundo espiritual. Pero nosotros como cristianos, como dije en el primer segmento, sabemos por la Biblia que hay una realidad espiritual.
en Efesios capítulo 6, versos 10 al 20, un texto muy conocido por muchos de nosotros, donde habla de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes espirituales de maldad a las regiones celestes. Y entonces el Señor nos dice que tenemos que estar en oración y tomando su armadura. Observe que muchas veces decimos la armadura del cristiano, la Biblia dice la armadura de Dios, para el cristiano. Y hay una diferencia allí, ¿ok? Porque, bueno, no voy a hacer la exégesis de ese texto, pero lo que quiero decir es que nosotros somos conscientes de que detrás de los seres humanos y sus ideologías y detrás de esta guerra en contra del cristianismo, en contra de la Biblia, en contra de los líderes cristianos, hay una dimensión espiritual. Por eso, como cristianos, no atacamos a personas porque sabemos que pues no saben lo que hacen. Entonces, lo que nosotros hacemos con ellos es hablarles del amor de Dios, del perdón en Cristo Jesús, sea que ellos quieran reconocerlo o no, ya es un problema de ellos, lamentablemente, y digo eso con tristeza, porque queremos que conozcan a Cristo, pero tratamos con el mundo espiritual de otra manera. Y ahí vamos a mirar un poquito más adelante en el programa cómo tratar con el mundo espiritual, porque hay algunas cosas no bíblicas que algunos cristianos hacen, hicimos o podemos llegar a hacer, que si no están en la Biblia mejor no hacerlas, pues no conviene meterse en situaciones aún más complicadas o peligrosas. De eso más tarde, así que quédese con nosotros. Pero estas batallas políticas y culturales, tenemos que ser nosotros sensatos y reconocer que detrás de toda esa lucha hay una lucha espiritual. ¿Cómo se explica usted, amigo oyente o televidente, y cómo me puedo explicar yo al ver las cosas que están ocurriendo y que vienen ocurriendo ya algunos años, lo que ocurrió el año pasado con la cuestión de las elecciones, ¿verdad? Tanta confusión, tantos juicios, cosas comprobadas, otras no, pero una mezcla de situaciones que nunca habíamos tenido en el país a ese nivel. Sí se sabe que siempre han habido en las elecciones cosas medias raras, y esto es por décadas, pero últimamente han habido situaciones muy extrañas. Digo muy extrañas porque hay, por ejemplo, comprobación de situaciones, de cosas que se han hecho en los patrones electorales, como usted ha visto, tiene que haberlo visto, a menos que usted no pueda ver, pero si no, está cargado el internet de YouTube y de videos en los lugares donde se hicieron las elecciones el pasado noviembre. Y hay cosas muy extrañas que sucedieron. La Suprema Corte de Justicia no quiso tratarlas. No vamos a hablar de por qué o por qué no, pero sabe que eso fue lo que ocurrió. Pero todo es muy extraño, todo es... y hay cosas que rayan en lo que yo llamo ridiculez. Uno escucha a veces a ciertos personajes del mundo político, federal especialmente, y uno escucha lo que están diciendo y uno dice, no puedo creer que esta persona está diciendo esto, es demasiado inteligente como para decir esto, tiene todos estos títulos y una carrera, etcétera, y cómo esta persona puede estar diciendo esto. Un niño, un adolescente no diría esto, se daría cuenta. Entonces uno piensa, ok, ¿por qué lo está diciendo? ¿Por qué está actuando así? Lo primero que viene a la mente es, tiene intereses, ama el poder, ama el dinero, tiene su ideología que no quiere, por supuesto, negociar con otras ideologías o soltar. Y uno piensa, ok, eso siempre existió, el abuso del poder o la gente que no abusó pero quiere hacer prevalecer sus propias ideas, pero nunca al nivel que se está haciendo hoy en día, donde a la gente no le importa matar el carácter o la reputación de otros, y donde frente a las evidencias de muchos males están cegados. Y uno dice, ok, momento, aquí ya hay otra cosa, no puede ser.
Luego los medios de comunicación, uno puede decir, como yo tantas veces digo en el programa, aquí, bueno, son liberales, tienen esa tendencia, tienen esa ideología, casi todos tienen esa, los más populares y poderosos monetariamente tienen esa ideología. Yo entiendo, y por eso lo digo, yo sé que es así. La pregunta es, ¿por qué está llegando a extremos? ¿Por qué piensan de la manera que piensan, donde en algunos casos es casi hasta inhumano? Uno dice, momento, aquí hay algo diferente, aquí ya no es una filosofía de, bueno, son ateos o no quieren saber nada de Dios, o en el nombre de la igualdad de esto y lo otro. Ok, aquí adentro hay algo más. Hay algo más porque la agresividad con la cual ellos se expresan en contra de aquellos que no pensamos como ellos piensan, es una agresividad que, permítame decirle, no es normal. Y usted dirá, bueno, pero ¿hay alguna forma de agresividad normal? Sí y no. Digamos, no porque uno piensa en la agresividad hacia otros como un daño que no se debe hacer y que está condenado por la ley, y aplaudo eso. Lo que pienso es que hay una agresividad anormal en el sentido de que ya va más allá de la agresividad de alguien que dice, me siento agredido a un nivel peligroso y por eso agredo, como una forma de defensa, digamos. Viene un ladrón a su casa, usted lo ve entrar y usted no le va a invitar a tomar un café. Posiblemente, si el ladrón ataca, usted va a atacar. Eso es normal, es un instinto que todos tenemos, más allá de lo que pase. Otros dicen, no, me voy a esconder en el basement. Ok, esa es otra opción posiblemente más inteligente. Pero, digamos, si hay una confrontación, si hay un enfrentamiento y hay un ataque directo, el instinto de todos nosotros es defendernos. Cuando se habla de política y de esta guerra de ideologías y cultural, no hay hasta el momento, aunque han habido casos, pero no hay por lo general una agresión física, pero repito, sí la hay en algunos casos. Pero la pregunta que yo hago para que usted y yo pensemos juntos es ¿por qué personas últimamente o grupos de personas, organizaciones que están en contra de la manera en que otros pensamos, de una manera más conservadora, por qué hay una agresión, por qué se sienten atacados de una manera tan agresiva? Y entonces atacan con palabras, con leyes, con hechos que son literalmente agresivos. Por eso, bueno, existen tantos juicios y yo sé que hay un abuso con la cuestión de los juicios, ya sea por una cuestión monetaria o para callar la boca de otros, pero ¿no le parece a usted que, por ejemplo, algo que mencionamos lunes atrás, estos medios de comunicación que cancelan a uno y al otro, y tanto cancelaron a Trump, al presidente, como cancelaron también a pastores o a líderes, o entre ellos ahora, entre algunos liberales también están cancelándose unos a otros, cuando hay puntos donde no están de acuerdo o piensan que alguien está cambiando su óptica o su mentalidad? Mi pregunta es, ¿por qué reaccionan de una manera tan agresiva? Uno dice, es una manera agresiva, inhumana, ya no es un intercambio de ideas o opiniones, no hay un respeto por la opinión de otros, no se escucha la opinión de otros. A veces en el Congreso van personas a dar sus testimonios cuando se los llama, ¿verdad?, para cuestionarlos sobre puntos, y uno los escucha y uno ve el otro lado, se pone agresivo, no está casi entendiendo razones ni aceptando razones, y se insultan. Uno puede ver las sesiones del Congreso en la televisión pública, por ejemplo, o en Internet, y uno dice, ok, esto ya va más allá de lo que usualmente sabíamos que ocurría y que no estábamos de acuerdo, la falta de respeto, el insulto, las malas palabras, las maldiciones. Pero hoy en día la agresión es mucho más fuerte y si usted lo nota va aumentando. Bueno, todo eso para decir que es evidente que hay una fuerza espiritual de maldad que está trabajando ahí atrás de estas personas
sin que estas personas lo sepan, me imagino. Hay toda una fuerza espiritual de maldad diabólica que está trabajando atrás para frenar el avance de lo que es verdad, para frenar lo que conviene a la humanidad, lo que conviene en este caso a nuestro país. Y yo sé, uno se tira en contra, como dicen en la calle, de un partido, del otro, y del otro, pero en la realidad detrás esto es más que una batalla de ideas. ¿Qué le parece? Hablemos más de esto después de esta pausa. Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerlo. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. Le esperamos. Hola, nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulido del programa Los Niños de la Red. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial. Recuerda, todos los sábados a las 10:30 de la mañana en esta estación 1650 AM Radio La Red. ¡Te esperamos! Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108. Les saludan Mario y Pati Contreras para invitarle a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Compartimos testimonios de matrimonios acerca de lo que Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Hola, somos Cristian Méndez y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Estamos de regreso, este es nuestro tercer segmento y estamos hablando hoy de la política y la guerra cultural y específicamente lo que está detrás de esa guerra cultural. Espero le interese el tema. Envíe preguntas si usted lo desea y este viernes o el próximo, el viernes que sea, que estamos aquí con muchas preguntas. Cuanto antes usted la envíe, hay más posibilidades de que su pregunta pueda salir al aire antes. Recuerde nuestro teléfono y recuerde el sitio web radiolared.net, especialmente desde su teléfono inteligente o desde su computadora puede ir a radiolared.net y encontrar todos los enlaces para YouTube o Facebook, el teléfono, Instagram, todo lo que necesite está allí.
Bueno, venimos diciendo que todas estas guerras, batallas políticas, ideológicas, culturales, están siendo cada vez más agresivas y yo quiero que hagamos una diferencia, aun cuando estoy pensando en la palabra que usé, agresión. Por muchos años, el Congreso especialmente, que discute leyes y todo eso, yo sé por muchos años, aquí, pero digo muchos años, ¿ok? Muchos años. Siempre ha habido un nivel de agresividad que ellos mismos han tolerado, donde como en una corte, el fiscal y el abogado defensor, igual en el Congreso, ¿verdad? Este partido, el otro y el otro, exponen sus ideas y da la impresión de que atacan a los que piensan de otra manera. El senador fulano pensó esto, pero esto que el otro, y no considera A, B, C o D. Y bueno, uno dice, no es tan agresivo eso, y después ellos de diferentes partidos salían a tomar juntos un café o a cenar juntos en su casa y son grandes amigos, aunque son de diferentes ideas políticas o partidos políticos. Ahora, eso era común, eso se supo, tanto aquí en los Estados Unidos como en el Parlamento inglés. Si usted algún día no tiene nada que hacer y le gustaría en el Internet ver cómo el Parlamento en Inglaterra discute, le digo, suena hasta peor que nosotros aquí en el Congreso americano. Lo que quiero decir es, así como abogados en la corte de diferentes, defensor y acusador, tienen que defender su causa y parece que están enojados, pero realmente no, o como dos personas debatiendo, parece que se están atacando, pero en realidad no. Eso es más o menos normal, no es lo más agradable de ver o escuchar, pero ha sido la normalidad. Ahora, ¿por qué cuento eso? Porque últimamente agresión ya no es, o agresividad ya no es simplemente eso. Ya entra en algo que crea enemistad, algo que divide, que polariza. Y bueno, hay gente que tiende a polarizar y es un poco agresiva en cuanto a una manera muy sarcástica o irónica de ser y en su manera de hablar con la gente, pero luego en la práctica a lo mejor hasta va y ayuda a esas personas. No estoy de acuerdo, no creo que es la manera de expresarse en público, pero uno dice, de todas maneras, no, las acciones de la persona en ese aspecto no son así agresivas, ¿no? Ahora, lo que está ocurriendo últimamente es que tanto la agresividad verbal como las acciones son las mismas, siguen el mismo patrón ya de conducta. Entonces, es fundamental comprender qué está produciendo ese gran cambio. Y no es nuevo, pero ¿por qué aumenta? Es Satanás, es el diablo, es el mundo espiritual de maldad. Y algunos se reirán de cuando decimos este tipo de cosas, porque dicen, esas cosas no existen, son para asustar a los niños. Sin embargo, ellos son víctimas de muchos de esos ataques y sería mejor que abriesen los ojos a lo que está pasando en sus propias vidas. A nivel espiritual me refiero. Ahora, para nosotros, como personas que estudiamos la Biblia, nos damos cuenta no solo, en primer lugar, claro, por lo que la palabra de Dios dice, pero al tratar con la gente por muchos años y ver nuestras vidas por muchos años, uno se da cuenta, uno es consciente de que hay situaciones que ocurren que no son directamente un ataque de seres humanos a otros seres humanos, sino que estos seres humanos se atacan porque detrás de ellos hay una fuerza espiritual de maldad. Entonces, necesitamos comprender esto, mis amigos. Por lo menos aquí estamos en Radio Cristiana y nosotros sabemos que como cristianos comprendemos que hay una realidad espiritual de maldad negativa, Satanás, el diablo, y tenemos que no asustarnos por eso, por supuesto, pero sí pensar en realidad detrás de muchas de las cosas que ocurren en la cultura, en la educación, en la política, cada vez es más obvio, cada vez es más claro, más evidente que hay un ataque, que hay un manejo en el mundo espiritual de maldad más fuerte que antes.
No debe extrañarnos, la Biblia lo profetiza. La Biblia dice, la maldad del mundo aumentará. Y si queremos ser ciegos a eso, bueno, vamos a ser ciegos a eso. Pero no queremos ser ciegos. Queremos darnos cuenta que sí, la maldad del mundo aumentará. Y está aumentando. Entonces no tiene que frustrarnos, no tiene que deprimirnos, simplemente tiene que confirmar en nuestro corazón, primero, que la palabra de Dios es verdad. Segundo, que estamos protegidos al estar en Cristo, pase lo que pase. Nuestra mirada final no está en este mundo, pero al mismo tiempo Dios quiere que seamos responsables de nuestra vida en esta tierra. Entonces es fundamental, repito, comprender que detrás de todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, me refiero a nivel de la política, la cuestión sociológica, el diablo está furioso, está tratando de hacer cosas a través de seres humanos. Miren, a veces nosotros por las películas de Hollywood y ideologías extrañas allí, se nos hace creer que si se va a hablar de un mundo diabólico, bueno, tendremos que ver fantasmas o objetos que se mueven o cosas extrañas en el aire o en la atmósfera. Bueno, todo eso puede pasar, pero no es el instrumento preferido del diablo. El instrumento preferido del diablo es el mismo ser humano, que no ama al Señor, que no ama a Dios, que no tiene a Cristo en su corazón. Está expuesto ese ser humano, esos millones de seres humanos, todavía viven en ese, dice la Biblia, en ese mundo, ese reino de las tinieblas. Entonces no tienen que estar endemoniados, poseídos. No necesita el diablo hacer eso para usarlos de todas maneras y crear situaciones y movimientos y ese sentido de querer atacar a otros por sus ideas, como si los otros estuvieran realmente atacándolos a ellos. Todo ese tipo de movimientos, no piense usted que es una cuestión puramente psicológica o puramente de ideas o filosofías. Y uno dice, bueno, pero a lo mejor fue porque están embebidos de la filosofía de Marx. Claro, la pregunta es, ¿y quién le puso a Marx eso en el corazón? Entonces, cuando uno investiga y estudia y todo eso, usted se podrá burlar, profesores de universidad aquí se burlan acerca de esas cosas, pero tomemos, por ejemplo, lo que pasó en Boulder, aquí en Colorado hace poco. 10 personas muriendo allí, entre ellos un oficial de policía, empleados de King Soopers en Boulder. Se hizo mundialmente famoso. Nosotros nos han llamado de otro país para preguntarnos cómo estábamos, porque la gente no tiene referencia, ¿verdad?, desde tan lejos, de si estamos en peligro o no. Y dijimos, no, pero nos duele pensar en eso. Ahora, ¿por qué lo cuento? Entra este hombre a disparar para todos lados. Cuando se está todavía investigando, yo creo que ya están en las conclusiones a esta altura, pero ¿cómo es posible que una persona entre y así, caiga quien caiga, muera quien muera y mata a tanta gente? Ahora, lo mismo pasó aquí en Columbine, en una escuela hace muchos años atrás, lo mismo pasó en un teatro en Aurora, aquí cerca de nosotros, donde también otro entró así a matar. Ahora, algunos dicen, bueno, esa gente posiblemente está endemoniada o posiblemente tiene un problema psiquiátrico. Es cierto. La pregunta es, ¿será solamente eso? Ahora, obviamente no, hay más ahí adentro. Digamos, uno puede analizar científicamente eso, como un psiquiatra lo puede hacer, y decir, evidentemente esta persona tiene estos problemas psiquiátricos, así. En otros casos, como pasó con Septiembre 11 y esa tragedia, fue un fanatismo religioso de esas personas. Y entonces están absolutamente convencidas de que tenían que hacer lo que hicieron, supuestamente como un acto de adoración a su Dios. Pero aún así, detrás de todo eso, ya sea clínico, psicológico, religioso, fanatismo, detrás de todo eso, ¿quién está? ¿Quién desde el comienzo procuró la destrucción del ser humano por el mismo ser humano? Así que no, pues es el diablo, no piense en el diablo y no con esas figuras raras que Hollywood presenta, ¿verdad? Con cuernos y una cola larga y un tridente en la mano, vestido de rojo. No es así. Que esas cosas pueden pasar, pero no es así. Es la destrucción del ser humano por el ser humano inspirado por el diablo.
Seguimos hablando de la política y de la guerra cultural cuando regresemos. ...1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo_Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Hola hermanos de Radio La Red. Estamos seleccionando 10 dueños de casa en el mes de abril para que paguen en su bill de electricidad un valor fijo y reduzcan el de gas. Sí, señores, también recibirás hasta $10,000 por parte del gobierno sin importar tu estatus. Al ser dueños de tu propia energía sin gastar un centavo, aumentarás el valor de tu casa, ayudando al planeta. Te invito a que me llames a solucionar tus preguntas. Te dedico todo el tiempo que necesites. 720-707-9565. 720-707-9565. Felipe Puerta. Llámame. No te lo pierdas, por favor. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano. Estamos de regreso en su programa Viva Mejor, en nuestro cuarto segmento, y estamos hablando acerca de la guerra espiritual y la política, o la política y la guerra cultural. Y claro, yo tengo que hablar con mucho gusto acerca de estas cosas, y al hacerlo, yo hablo como cristiano. Así como hablo como cristiano, escribo como cristiano, aconsejo como cristiano. Entonces mi perspectiva tiene que ser la perspectiva bíblica, no mis opiniones. Y aún mis opiniones personales están basadas en lo que la palabra de Dios dice. Si yo no fuese cristiano, usted escucharía otro tipo de comentario el día de hoy. Como cristiano sé que hay una dimensión espiritual de maldad, es de vital importancia que nosotros conozcamos esto. Aclaración aquí, como dije en el primer segmento, que conozcamos la dimensión espiritual no significa que nos metamos en cosas que la Biblia no dice, o que interpretemos mal lo que la Biblia dice sobre la realidad espiritual de maldad, o que nos metamos en una situación que es más cercana a lo que la mitología dice, o la nueva era dice, u otras religiones dicen. Y hay exageraciones en este tema. Cuando concluyamos los días martes el estudio de versículo por versículo del libro de San Juan, estamos a creo que 3 semanas de eso, vamos a comenzar a hablar los martes sobre temas un poco difíciles a veces en la Biblia. Uno de ellos es el tema de la guerra espiritual, etc. Estaba repasando hoy temprano, por ejemplo, uno de los temas que
tenemos, si usted los puede ver ahí en radiolared.net, va a programación, Viva Mejor y ve los tópicos o los temas de todo el año. Y yo vi que un martes yo voy a estar hablando de, por ejemplo, en la carta de San Judas o Judas ahí en la Biblia, ¿por qué el arcángel Miguel no reprendió al diablo? Ese es un tema para ese día, pero le adelanto que en el año vamos a estar hablando bíblicamente acerca de cómo se hace esa guerra espiritual, ¿okay? Cómo se batalla con eso, o si no hay que batallar, etcétera. Hoy solamente hago esa aclaración para decirle que vamos a continuar hablando de este tipo de cosas, pero a los fines de este tema en particular, este lunes, pienso que hay gente muy linda que ama al Señor de todo corazón, pero han sido enseñada para tratar con el tema de la guerra espiritual de una manera que no es necesariamente bíblica, o que a veces lo es, pero no está bien interpretado, está exagerado, y cuando uno les pregunta por qué lo hace así o asá, no hay una respuesta bíblica. Generalmente hay una respuesta: así me lo enseñó mi pastor, así lo vi con alguien, un evangelista o pastor en televisión, así, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, no podemos negar que hay una lucha contra carne y sangre porque la Biblia lo dice. Pero la manera en que se tratan estas cosas en el mundo espiritual, uno tiene que tener mucho temor de Dios para hacerlo, mucha humildad para hacerlo, mucho cuidado al hacerlo, porque si no solemos cometer dos grandes errores, entre otros. Uno, le damos más tiempo y lugar y atención al diablo y a sus demonios. Eso no debe ocurrir. Nuestra atención tiene que estar enfocada en Jesucristo. ¿Okay? Exaltar a Cristo es el punto. Y no estoy diciendo que no tiene su lugar, ¿verdad? Por ejemplo, en la Biblia Jesús echó fuera demonios, los apóstoles echaron fuera demonios. ¿De quiénes? De personas realmente endemoniadas. Entonces eso tiene su lugar, cuando esa es la realidad, ¿sí? En este caso, por ejemplo, al hablar de situaciones de cómo se mete el diablo en la cuestión política, usted no puede ir hablar con un político y tratar de echarle fuera un demonio. El hombre o la mujer se le van a reír en la cara, y no reír en la cara diabólicamente a nivel de lo que vería usted un endemoniado hacer, sino que se le van a reír en la cara porque le van a llamar a usted ignorante, loco, fanático, porque hay que ver que no podemos decir que esas personas están literalmente poseídas. Ahora, podrían llegar a estarlo, y su manera de expresarlo no es la que a veces hemos visto o se nos ha dicho, es probable. Pero otra vez, cuidado. Yo pediría sabiduría al Señor, obviamente, a Dios. Tendría temor de Dios. Temor no es miedo, sino reverencia amplia de Dios, y buscar no desagradar a Dios, aún en ese tipo de detalles, en nada. Yo le pediría sabiduría al Señor. Entonces, cuando la gente actúa con sabiduría, con altura, bíblicamente se cumple lo que la Biblia dice. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Vamos a dar un ejemplo. Cuando el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, y estuvo 40 días ayunando y fue tremendamente tentado por Satanás, observen cómo el mismo Señor Jesús hizo lo que usted y yo llamamos guerra espiritual. La Biblia nunca menciona esa expresión guerra espiritual. Dice lucha. Ahora, cuando el Señor estaba en el desierto y el diablo hace las tentaciones, ¿okay? Lo de convertir las piedras en pan, lo de desde el pináculo del templo que se tirara, o mostrarle los reinos de este mundo, y etcétera, el diablo ataca al Señor directamente. La forma en que lo hizo fue utilizar, en dos casos por lo menos, mal, pero utilizó algo que estaba escrito en la Biblia. El Señor siempre se defendió con la palabra, ¿okay? Con la palabra escrita, porque en su época ya estaban de Génesis a Malaquías escrito, y entonces el Señor dice, escrito está.
y lo pone exactamente como tiene que ser, descolocando a Satanás con su mal uso de la Biblia. Y finalmente le dice, vete Satanás, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Observe que no hay, si bien hay un diálogo entre ellos, no hay drama, no hay gritos, no hay escenas extrañas, y el Señor Jesús estaba operando desde su perspectiva humana, como Dios, pero hombre, si no, no hubiese sido tentado, porque la Biblia dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, dice el libro de Santiago. Entonces, ¿cómo puede ser que si Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, Satanás se atreve a tentar a Jesús, sabiendo Satanás que Jesús era el Hijo de Dios? Bueno, porque está tentando al Señor Jesús en su capacidad como ser humano. De otras maneras, si no creemos eso, pues ¿para qué fue el Espíritu Santo a guiar a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo? Si no podía ser tentado, ¿para qué Dios mismo lo va a llevar al desierto para que sea tentado? Bueno, para que sea probado. Como ser humano, antes de comenzar su ministerio público, el Señor sufrió también eso por usted y por mí. El punto aquí que tiene que ver con nuestro programa directamente, con nuestro tema, directamente hoy, es cómo el Señor se defendió. El Señor se defendió con la palabra. Ahora estaba tratando directamente con el diablo. ¿Ven? Y el Señor Jesús se defendió con la palabra. Entonces, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer a todo nivel. Ahora, cuando el Señor Jesús estuvo frente al endemoniado gadareno, el endemoniado gadareno estaba totalmente fuera de sí, totalmente poseído, y el tratamiento hacia esa persona fue un tratamiento amoroso de parte del Señor. Porque el Señor no atacó a la persona, el Señor no dañó a la persona de ninguna manera, el Señor directamente reprendió, echó fuera, ni siquiera reprendió, echó fuera a esa legión de demonios que estaban tomando control absoluto de esa persona, pero esa persona estaba manifestando cosas aún físicas. Ahora, cuando el Señor trató con los políticos y los religiosos de su época, que inevitablemente vemos que hablaban de Dios y de las leyes y todo eso de Moisés, pero en realidad no podemos negar que estaban siendo instrumentos del diablo. ¿Por qué? En un sentido. ¿Por qué? Porque después llegaron, no fueron satisfechos hasta ver a Jesús en la cruz, muerto. Y aún así estaban ciegos. Y aún después que se dieron cuenta que algo pasó en la resurrección, porque no lo podían negar, pagaron una gran suma a estos soldados para que dijesen que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. ¿Por qué quise llegar hasta ahí? Observe esto. Esto es lo más ridículo que uno puede leer de esta gente. Uno lee en la Biblia que pagaron, ahora, 2 minutos que usted estudie cómo era la cuestión de los soldados romanos, la guardia romana, usted se da cuenta que aquí, aunque hubo esa mordida o cohecho o coima, como dicen en otros países, ¿cómo pueden ser tan ciegos con tantas evidencias? ¿Cómo pueden ser tan ciegos con tantos milagros? ¿Cómo pueden ser tan ciegos con Jesús resucitado, glorificado? Bueno, porque inevitablemente estas personas rechazaron al Mesías, y como dice la Biblia a través de Pablo en Romanos, en el libro de Romanos, Dios los entregó a sus propias pasiones y deseos y concupiscencias. Quieren hacer su propia voluntad, no quieren venir a la luz de Dios, quieren seguir ciegos, entonces tienen que seguir ciegos. Y al seguir ciegos, el diablo los usa como él quiere. Ahora, antes dije por un lado, porque también sabemos que todo esto estaba profetizado, que iba a haber este tipo de personas que no iban a querer venir a la luz del Señor, y entonces iban a cumplir sin saberlo la profecía de que iban a matar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al Señor Jesús, que tenía que ocurrir eso en la cruz. El mismo Judas estuvo enceguecido espiritualmente, aún estando con el Señor Jesús todo el tiempo que él estuvo ahí cara a cara con el Señor Jesús. Entonces, todo el punto grande es para decir esto. Fíjense cómo el Señor trató con los políticos de la época. Fíjense que no les echó fuera demonios, no los reprendió como a veces se escucha en algunos lugares reprender a personas o a demonios. Él lo hizo solamente con gente que estaba endemoniada. Con sus discípulos, cuando se portaron mal,
Él los reprendió y los disciplinó. Vamos a decirlo así. Y lo mismo hizo con los otros políticos, pero esa es la manera que tendríamos que tratar nosotros, ¿verdad? Ya regresamos. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Hermanos de Radio La Red, ¿quieres ahorrar dinero en tu bill de electricidad y gas? Te digo que es posible instalando paneles solares sin gastar un centavo de tu bolsillo. Te quiero contar que el gobierno te apoya con hasta $10,000 sin importar tu estatus, con el propósito de ayudar al planeta y aumentes el valor de tu casa. Soy Felipe Puerta, 720-707-9565. 720-707-9565. Asesórate de un experto, por favor. Llámame. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Soy Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte. Escucha las series bíblicas edificantes para tu vida que te ofrecemos todos los martes a las 3:30 de la tarde. Oramos que este programa sea de bendición para ti. La Red Norte, a través de esta, tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Así es, compartimos temas de actualidad y es de mucha actualidad lo que estamos diciendo, siempre lo ha sido, la batalla cultural y adentro es realmente una batalla espiritual. Siempre ha existido, pero sin lugar a dudas la vemos surgir cada vez más y más y más. Estaba leyendo las noticias también la guerra que hay en África contra cristianos, ¿okay? Los musulmanes radicales en algunas áreas del mundo piensan que deben eliminar a los cristianos. Para ellos, cristianos, estamos hablando de iglesias evangélicas, cristianas, protestantes en general, católicos inclusive, porque en el mapa de religiones mundiales, ¿verdad? Ellos pues ponen a todos en la misma categoría. Entonces para ellos no son disidentes, sino que realmente son personas que ellos piensan que tienen que eliminar. Entonces uno dice, ¿cómo puede una religión que invoca, que cree en Dios, al mismo tiempo, ¿dónde dice Dios que hay que eliminar a otras personas? Entonces, bueno, eso nos muestra que es evidente que no están adorando al mismo Dios. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, nunca ordena semejante cosa. Yo sé, algunos de ustedes pueden tener una pregunta sobre las guerras en el Antiguo Testamento y vamos a hablar un día de eso, pero no está relacionado con esto que estas personas hacen. Y es más, eso fue una época en la vida del pueblo de Israel, nada más. Y cuando usted analiza las razones por las cuales se hizo, uno dice, ok, ahora veo por qué. Pero no es algo que Dios está promoviendo hacer. Sin embargo, en esa religión que mencioné, sí,
Esa es la idea. Lo mismo pasó con Septiembre 11, como expliqué antes. Pero lo menciono para decir quién está detrás de ese tipo de movimientos. ¿Quién estuvo detrás de un Hitler matando 6 millones o más judíos? Y a otras personas, ¿no es cierto? Hitler era una persona que tenía una idea de la utopía de Marx también, donde tenía una idea de cómo tenía que ser la humanidad. Entonces todos los seres humanos que no encajaban en esa idea, simplemente los mataba y listo, ¿verdad? Decían, vamos a limpiar la raza, y entonces afuera con los judíos, afuera con los gays, afuera con pues la gente que tenía deformaciones. Si usted tenía una criatura en la época de Hitler y en ese área del mundo, que a lo mejor usted tenía un hijo con síndrome de Down o con algún retraso, bueno, lo iba a perder porque esa era la idea, ¿verdad? No, eso es un defecto, pensaba él. Entonces, si vamos a crear una raza utópicamente, ¿no? Pero si vamos a crear una raza pura, tenemos que eliminar todo eso. Ahora, imagínense, uno dice, ¿quién estaba detrás de esa mentalidad de Hitler? Evidentemente Satanás, que viene para hurtar, matar y destruir. Ve, la Biblia claramente dice eso, en Juan capítulo 10, versículo 10. El Señor Jesús dice eso, ¿verdad? El diablo viene el ladrón lo llama él, para hurtar, matar y destruir. Entonces, cuando usted estudia o escucha de personajes como Hitler o Mussolini o personajes aún hoy en día en Latinoamérica, otros que no les importa matar gente porque están en contra de sus políticas, y en esos casos estamos hablando de físicamente matar, ya no matar la reputación de la persona, sino realmente matarlo. Uno piensa que ¿cómo puede ser? ¿Qué hay detrás de esos males? O como pasó en la Argentina en los fines de los años 70, principios de los 80, donde había desaparecidos, entre comillas, bajo ese gobierno militar durante 7 años. Yo estaba allá. Yo le puedo decir de las atrocidades o de las veces que uno tenía que escaparse para que no fuera uno una víctima, ¿no? Yo no estaría aquí si Dios no me hubiese protegido, porque justamente buscaban en la mayoría de los casos estudiantes de edad universitaria como era yo. Entonces, uno piensa, ¿quién está detrás de todo ese tipo de movimientos? ¿Cómo es posible que el ser humano llegue a una maldad tan grande, pero es increíble las cosas que se hacen y hoy en día siguen ocurriendo? Y uno dice, bueno, muchos de ellos son políticos, o son líderes religiosos, o es una combinación de ambas cosas. ¿Quién está detrás de todo eso? No hay otra explicación, mis queridos amigos. No hay otra explicación que decir el enemigo, Satanás, sus demonios están atrás de todo eso porque vienen para hurtar, matar y destruir, exactamente como dijo el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ¿por qué rechazar a Jesús? No tiene hasta lógica rechazar a Jesús. Ahora, después de todo esto que el segmento anterior y hoy estoy diciendo en este segmento, volvamos a nuestra política aquí en los Estados Unidos. No todos los políticos son malos, hay excelentes hombres y mujeres en la política, yo creo que en ambos partidos, o más de 2, 3 o 4 que hay. Pero usted y yo observamos la agresividad, ya no solo verbal, sino que es una agresividad que se transfiere también a ciertas conductas, donde no estamos pensando, bueno, van a mandar a matar a alguien, pero sí las conductas ya no pueden ser amigos entre ellos siempre. Está ocurriendo cada vez más que hay una enemistad, ya no solo un intercambio de opiniones donde un grupo de ellos está, digamos, republicanos y demócratas y Partido Verde independientes, están en contra de sus ideas, pero se siguen respetando y pueden llevar a la mesa, cenan juntos o toman algo juntos y dicen, bueno, yo pienso así, yo pienso así, no estamos de acuerdo, pero somos amigos igual. Ya está ocurriendo cada vez más que eso no es la realidad. Se están transformando en enemigos, ya no son diferencias políticas, ya no son diferencias de ideologías, ya no son diferencias de religión. Está siendo cada vez más agresiva la situación. Y ellos, por ejemplo, condenan a personas que entraron
aquel día, recuerda, en el Congreso y rompieron vidrios. Yo estoy completamente 100% en contra de esa acción. Eso no es respetuoso, eso es algo que no tendría que haber sucedido. Y ese pequeño grupo que hizo eso representaba su propio grupo, no era ni siquiera republicano, demócrata o esto que el otro, ellos tenían su propia agenda. Este es mi punto con ellos. Hoy en día hay gente ahí dentro en el Congreso que no van a llegar a hacer eso ellos, porque son diputados, senadores, pero están creándose entre ellos, se están haciendo enemigos. Eso no nos conviene como país. No nos conviene porque está bien que haya diferencias de ideas, que pasen horas o días tratando de llegar a un acuerdo, una negociación, porque ellos saben que nunca van a pensar todos exactamente igual, aun si fuese un solo partido, lo cual no es sano tampoco llegarían a estar 100% siempre de acuerdo en todas las ideas o en las leyes que se hacen, pero llegan a acuerdos respetuosamente. De todas maneras, se puede volver a otra vez proponer otra ley y con el tiempo volver a cambiar. Hoy en día ya no es tan así. Cada vez escuchamos más y vemos más agresividad de una manera inhumana, de una manera que no nos conviene tampoco como país porque nos afecta a todos, donde hay una polarización, es decir, una separación de ideas cada vez más y más extremas. Ahora, eso no nos llama la atención porque el cristianismo es polarizado en el sentido de que es polarmente opuesto a lo que otras ideas tienen o predican, ¿verdad? Y tiene que ser así porque conduce a diferentes resultados. Pero cuando esto a nivel político estamos diciendo 2, 3 partidos ya no solamente no coinciden, no concuerdan, sino que están luchando por ideología de vida que conduce a resultados que son diametralmente opuestos, donde ya casi no hay oportunidad de negociar nada, aún en situaciones que sí podrían ser negociables. No estamos hablando de las cosas absolutas de la fe, estamos diciendo ciertas situaciones que podrían ser negociables, ya no son negociables. Entonces yo creo que estamos en una época altamente peligrosa. Diría que estamos en una época así como cuando una bomba está tic, 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 tic y en cualquier momento puede explotar. Uno piensa, bueno, ¿está usted creando, Pastor Daniel, una especie de temor en la comunidad? No, para nada. El único temor que hay que tener es temor a Dios. Pero es la realidad. Yo no sé cuánto tiempo vamos a estar en una situación tan volátil, tan fácil de explotar como la que estamos viviendo. No sé. Lo que sé es que tenemos que, como creyentes, orar y saber cómo orar y saber cómo trabajar en nuestra propia familia, en nuestras propias iglesias locales, en los lugares de trabajo, en las escuelas donde estábamos, universidades. Tenemos que saber cómo hacer las cosas. Estamos hablando hoy de la política y la guerra cultural, espiritual, y ya regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Las clases son en inglés y en español. Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. Le esperamos.
¿Sabías que la Biblia nunca menciona que la fruta prohibida en el jardín del Edén fue la manzana y solamente dice que tal fruta era agradable a los ojos? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola hermanos de Radio La Red, estamos seleccionando 10 dueños de casa en el mes de abril para que paguen en su bill de electricidad un valor fijo y reduzcan el de gas. Sí señores, también recibirás hasta $10,000 por parte del gobierno sin importar tu estatus. Al ser dueños de tu propia energía sin gastar un centavo, aumentarás el valor de tu casa, ayudando al planeta. Te invito a que me llames a solucionar tus preguntas, te dedico todo el tiempo que necesites. 720-707-9565 720-707-9565 Felipe Puerta. Llámame, no te lo pierdas, por favor. ¿Tu residencia o negocio necesita una actualización, reparación, construcción del sistema eléctrico o un detalle básico en la electricidad de tu hogar? Copper Canyon Electric Incorporated está a sus órdenes. Nos aseguramos que nuestros clientes reciban el mejor resultado con rendimiento, comodidad y eficiencia. Llámanos al 720-422-1991, 720-422-1991. Visítanos en coppercanyonelectricinc.com y encuéntranos en Facebook e Instagram como Copper Canyon Electric Incorporated, con calificación A+ con el Better Business Bureau. ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. Hoy en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Estamos en nuestro sexto segmento para aquellos de ustedes que nos siguen vía los podcasts, que no incluyen comerciales. Esta es la clave para ustedes. Estamos en el sexto segmento. Si se perdió algún segmento en los podcasts, aquí en Facebook o en YouTube, tiene la oportunidad de retrocederlo y entonces va a tener el contexto general de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si solamente quita algo que dije en un contexto, en uno de los segmentos, puede no tener sentido, ¿ok? Entonces, por eso estamos diciéndolo. Recuerde que usted puede contactarse con nosotros, enviarnos sus preguntas, saludos, comentarios, yendo a radiolared.net desde su teléfono o computadora, o también en Facebook, 1650 Radio La Red. Y allí puede escribirnos en Facebook, hacer un post ahí o en el Messenger. Contáctese con nosotros, nos gustaría saber qué le parecen esos temas y aún más si tiene preguntas o comentarios. En segmentos anteriores mencioné que la Biblia nos habla en el libro de Romanos, en el capítulo 8, Dios habla a través del apóstol Pablo mencionando el hecho de que hay personas que piensan según la carne y como tantas veces los cristianos hemos pensado y predicado inclusive que cuando la Biblia habla de la carne solemos interpretar eso como, bueno, son cristianos carnales. ¿Sabe? La Biblia aquí no está hablando tanto de cristianos carnales, está hablando de personas que no conocen a Cristo y piensan en la carne, es decir, piensan nada más de una manera humana. Otros piensan que cuando Pablo dice en la carne lo están interpretando como algo sexual, inmoral, o alcoholismo, drogas. Ok, está bien, todas esas cosas entran, pero realmente lo que Pablo está hablando en todo el libro de Romanos es la diferencia entre vivir en la carne o vivir en el Espíritu, o, en otras palabras, entre conocer a Cristo y no conocer a Cristo. Cuando no conocíamos a Cristo, nuestra mentalidad era la mentalidad generalizada del mundo.
a llamar a lo malo bueno mal y no poder distinguir la diferencia, dice otro texto. Cuando venimos a Cristo, Él nos traslada, nos transfiere, nos saca del poder o reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, al reino de Él, ¿verdad? Entonces, el reino de la luz, entonces pensamos diferente, actuamos diferente, no porque nos lavaron el cerebro, como dicen muy mal por ahí, o, bueno, la iglesia cristiana nos enseñó nuevas costumbres. Mire, si usted dice eso, usted ignora lo que es una iglesia cristiana, usted ignora lo que es la palabra de Dios, porque usted ignora a Dios. Cuando Dios, a través de Cristo, entra en la vida de una persona, es Él el que hace estos cambios. Yo soy pastor de estas 3 congregaciones de Iglesia La Red. Yo no le puedo lavar el cerebro absolutamente a nadie. A nadie. Usted dice, bueno, pero usted es un consejero clínico, es un profesional. Ni así. Ni un psiquiatra, un médico psiquiatra, un psicólogo. Nadie puede, como usted a veces dice, lavar el cerebro. No hay forma. Eso es un insulto a las otras personas, porque no hay nadie que pueda lavar el cerebro a nadie. Yo sé que yo también a veces uso esa expresión para referirme a ciertos movimientos, pero en realidad cada persona toma sus propias decisiones de acuerdo a quién tiene adentro. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, es el Espíritu Santo, es Dios mismo el que cambia nuestra perspectiva de la vida, el que cambia nuestra forma. La Biblia nos llama, hemos nacido de nuevo. Entonces somos nuevas criaturas, somos hijos e hijas de Dios. Él es el que va paulatinamente, sigue obrando en nuestra vida. Yo conozco al Señor Jesucristo, es decir, me he entregado mi vida a Cristo después de confesar que soy pecador y que estaba expulsado, como quien dice, de la presencia eternamente de Dios, destituido, dice la Biblia, literalmente, de la presencia de Dios. Yo quise reconciliarme con Dios porque el mismo Espíritu de Dios, ¿verdad?, estuvo buscándome como lo está haciendo con muchos de ustedes hoy. Y bueno, gracias al Señor, me arrepentí, puse mi confianza en Cristo, eso mismo es una acción de Dios en mí, y el Señor me salvó. Entonces, esto hace ya muchos años atrás, y todavía sigo viendo cómo Dios continúa transformando mi vida, ya sea para ayudarme a interpretar mejor su palabra, ya sea para ayudarme a orar mejor. No digo palabras memorizadas, rezos, estoy diciendo, uno va comprendiendo más lo que significa la oración por la misma experiencia de orar y ver resultados y la comunión con Dios. Ahora, todo eso para decir, en la carne o en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, lo que significa es el Espíritu Santo, Dios vive en nosotros desde el mero momento en que entregamos nuestra vida genuinamente a Cristo. ¿Por qué hago la aclaración? ¿Por qué uso ese calificativo genuino? Bueno, porque hay muchas personas, lamentablemente, alrededor del mundo que han hecho una decisión, pasar al frente en una iglesia, firmar una tarjeta, levantar la mano, orar. Y bueno, hay casos en que ha sido algo genuino y lo sabemos cuando vemos que Dios transforma esa vida, pero en otros casos no fue algo genuino. Entonces no hay una transformación, hay una adaptación a nuevas costumbres, pero no hay realmente una adaptación. Por eso en Mateo 7, 21 y 22 Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí otros confundieron diciendo, hay que hacer buenas obras. No. Si usted mira el contexto, hacer la voluntad del Padre es creer quién realmente es el Señor Jesucristo y entregar la vida a Él. Cuando eso ocurre, la prueba, la comprobación es lo que ocurre en la persona. Ya no es un cambio de religión o simplemente de mentalidad, pero también de acción. Ahora, eso todo está relacionado con este texto de Romanos que voy a leer. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 17 nos describe quiénes son los que piensan en la carne, es decir, los que piensan mentalmente nada más o como el mundo en general piensa bajo el pecado. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, y aquí está con mayúscula, el Espíritu Santo, piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Mas vosotros, dice Pablo a la iglesia en Roma, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Atención, tener el Espíritu de Cristo significa tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el que nos convenció de nuestro pecado, puso fe en nosotros, nos reveló a Cristo y nos hizo nacer de nuevo cuando aceptamos a Cristo. Esto no tiene nada que ver con el don de lenguas, ni con el don de profecías. Pablo no está hablando de esas cosas. Seguimos. Verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, y acá cuando dice el cuerpo está muerto a causa del pecado, sigue hablando acerca de la mentalidad humana, carnal, ¿ok? No estamos en la tumba. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, él que levantó a los muertos a Cristo Jesús, una repetición de la resurrección, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Otra vez está hablando también de nuestra mentalidad. Cambia, la vivifica, la renueva, como dice otro texto, por su Espíritu, otra vez Espíritu Santo aquí, que mora en nosotros, que en vosotros. El Espíritu Santo no está afuera haciendo su trabajo, está dentro de nosotros. Dice así que hermanos deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Ven, constantemente Pablo habla de la carne, y la gente piensa, si usted sigue a la carne, la lascivia, la concupiscencia, ok, la Biblia también habla de eso, pero aquí no está hablando exclusivamente de eso, está hablando de una mentalidad mundana, una mentalidad sin Cristo, una mentalidad meramente humana. Tenemos políticos y no políticos, pero estamos hablando de la política y la guerra cultural y espiritual. Tenemos políticos que son personas muy estudiadas, como dicen algunos de ustedes, ¿verdad? Con grandes títulos, súper inteligentes, gente que escribe libros, gente que, ha demostrado que realmente tiene un nivel académico altísimo. Sin embargo, viven en la carne, es decir, al no conocer a Cristo, todo lo que escriben, todo lo que hacen, todo lo que piensan está relacionado solamente, exclusivamente, con la forma de pensar de un ser humano pecador que aún no es salvo. ¿Ok? Entonces no quiere decir que no va a promover buenas leyes o ciertas cosas buenas. Sí, lo va a poder hacer porque Dios también vela por todos y Él ha creado a seres humanos a imagen y semejanza de Él. Y le digo a decir esto, aún las cosas buenas y ciertas virtudes que aún los que no son salvos tienen, como usted y yo teníamos antes de ser salvos por Cristo, aún esas virtudes, en ese estado de cosas y de relación, de perdidos todavía, pero aún ahí se demuestra la gracia de Dios, porque Dios igual opera con esas cosas. ¿Okay? La persona, si no acepta a Cristo, va a ir a condenación, pero mientras tanto, así como Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, también hace que ciertas personas, o muchas personas que no conocen todavía a Cristo como su Salvador y Señor, tengan cosas buenas en su vida. Y deberían dar gloria a Dios, aunque no conozcan a Dios, porque esas cosas buenas que tienen en su vida, en realidad son cosas que reflejan la creación de Dios en ellos, que son creados por Dios. Eso no los va a salvar porque la salvación no es por obras, ni por virtudes, ni por méritos religiosos o humanos en general, pero es otra demostración de que Dios está trabajando allí con ellos. Ahora, aquí en este texto dice, los que son guiados por el Espíritu, verso 14, pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, es decir, esta es la comprobación de que usted ha nacido de nuevo y que yo he nacido de nuevo. Somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? A través de lo que el Espíritu Santo inspiró. ¿Qué inspiró? La Biblia. Entonces leemos la Biblia, lo hacemos en oración, pidiendo sabiduría a Dios. ¿Por qué cree usted que hay religiones que han prohibido por siglos leer la Biblia o que no animan a la gente de sus iglesias a leer la Biblia? No se dan cuenta ellos que detrás de esa actitud y ese tipo de decisiones que están haciendo, están siendo instrumentos del mismo enemigo que no quiere que usted lea la Biblia. Ya volvemos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado.
1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Hola, te habla Marta Cáceres y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en 2 versiones y compartimos un poco de música, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Kevin y Leti Villa. Atención adolescente, te invitamos a escucharnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red, donde platicamos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Visítenos en YouTube a Vivir Mejor TV. Aquí estamos comenzando la última media hora de nuestro programa. Estamos hablando de la política y la guerra cultural o espiritual y me refería al texto de Romanos 8, 5 al 17. No estamos haciendo un estudio bíblico literalmente como lo haremos mañana con el libro de San Juan, pero es tan importante todo esto porque es una descripción, como siempre pasa en el libro romano, es una descripción tan grande acerca de lo que es ser cristiano, lo que no es ser cristiano, qué está pasando en general en el mundo y cómo actúa el mundo y cómo debemos actuar, cómo actuamos los que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, por ningún mérito nuestro, ¿ok? Eso no es ningún mérito nuestro. Pero la referencia que los políticos, y cualquiera, ¿verdad? Cualquier vecino mío, suyo, pero estamos muy concentrados en la política hoy. La referencia que los políticos tienen, si no tienen a Cristo en su corazón, la única referencia que ellos tienen es la referencia que el mundo les ha enseñado. No todo es malo, pero yo he visto la forma de ver de los profesores en la universidad o la forma de ver de gente que está involucrada en cuestión del manejo de ideas en cuanto al mundo, ¿verdad? A Dios, a la iglesia, a la familia, a lo que es el servicio social para ayudar a los pobres. La mentalidad de
nomás ponga 2 personas, la mentalidad de una persona que tiene a Cristo en su corazón de verdad, conoce la palabra de Dios de verdad, y la mentalidad de otro que no es todavía una persona que sigue a Cristo, no es una persona salvada por Él todavía, y tiene otra mentalidad. Pueden coincidir en ciertas cosas de moralidad y eso, pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, no sé si vale la pena mencionar nombres, porque no sé hasta qué punto muchos de ustedes quizás sigan, ¿no es cierto?, la carrera política de algunos. Yo no voy a decir que lo sigo de cerca, pero yo conozco, no personalmente, pero sí siguiendo carreras de algunos políticos, y algunos confiesan que son cristianos y no lo son nominales, como algunos confiesan que son católicos y no lo son de tradición y por generación, pero no saben nada del catolicismo. También así hay gente que no sabe nada del cristianismo, o muy básico. Y no es porque recién comienzan en el cristianismo, sino porque, bueno, mamá era cristiana, papá era cristiano, me gusta la iglesia cristiana y punto. Entonces esas personas no van a ser salvas. Estamos hablando de las personas que de veras creen en Cristo, saben quién es, han entregado sus vidas a Él. Ahora, así hay diputados y senadores que son así. No, pero yo soy cristiano. Pero con sus formas su mentalidad con relación a ciertas leyes o ciertas cosas demuestra, esto es dudoso de que esta persona conozca a Cristo. Ahora, puede conocer a Cristo y aún así tener ciertas diferencias con usted y conmigo, pero hay cosas que son muy fundamentales, que son muy de base, muy radicalmente allí fundamentales y absolutas de la fe cristiana, y ahí es donde uno dice, un momento, ¿qué está pasando aquí? Ahora hay otros que sí, diputados o senadores, son realmente cristianos, son, como dice la Biblia, nacidos de nuevo, y vocalmente lo dicen, lo expresan, pero además uno se da cuenta que han de serlo, porque al escucharlos hablar, no digo qué bonito hablan o no, sino las ideas que comparten, o cuando están en contra de ciertas leyes, ellos mencionan cosas que, si usted conoce la Biblia, se da cuenta, esta gente estudia la Biblia, esta gente tiene una vida personal con Cristo, y no solamente lo nota usted o yo cuando están en el Congreso hablando, defendiendo una posición en pro de una ley o en contra de una ley, pero en general aún fuera de ese medio ambiente. Yo recuerdo a uno que ya no está en el Congreso, que inclusive fue a predicar a una iglesia, y no esa es una garantía de que el hombre es cristiano, pero al escucharlo hablar uno se da cuenta, esta persona tiene una relación con Cristo, esta persona conoce la palabra de Dios, esta persona es una persona que obedece a Dios congregándose en una iglesia local, tiene una vida que no es solamente religiosa, sino que está expuesto o expuesta a una situación tremendamente dura como es estar en una posición política, digamos, como senador o diputado, y no tiene temor al ser humano. No digo que es irrespetuoso y dice lo que quiere y se acabó, sino que realmente uno ve allí, entre cristianos uno se conoce, uno se da cuenta por la palabra de Dios, por la oración, esta persona realmente ama al Señor de verdad, no es tradición, no es simplemente mi familia era esto y lo otro. Esta persona ha hecho una decisión personal y tiene una vida que lo comprueba. Entonces en la política eso se comprueba, y yo veo eso y veo también lo opuesto y puedo ver la lucha espiritual. Ahora, usted me dice, Pastor Daniel, ¿será entonces que hay una verdadera lucha entre el bien y el mal? Claro que la hay, pero nunca la ponga al mismo nivel. Nunca la pongamos al mismo nivel. Porque cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él venció a todo principado y potestad de maldad, a Satanás. Ahora, cuando decimos Él venció a Satanás, no significa que estaban de igual a igual y entonces Jesús ganó la batalla. Siempre Jesús la ganó. Es más, no hay tal batalla con el diablo, porque cuando hubo un problema en los cielos, siendo todavía el diablo Lucifer, no hubo una guerra, aunque se menciona de una guerra, pero no hubo, tuvieron que luchar a ver quién ganaba. Ya se sabe que va a ganar Dios, y la prueba está en que Dios expulsó
al diablo y a sus ángeles. El mismo Señor Jesús un día se alegró cuando vio que sus apóstoles, sus discípulos, estaban teniendo, digamos, éxito, no es una mejor palabra, pero para hacerlo más breve, y él dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo de los cielos. Entonces, ¿no cree usted que cuando Lucifer se rebeló junto a otros ángeles en contra de Dios y quiso ser Dios, no piense usted que Dios le intimidó eso, que Dios se asustó y Dios llamó a sus arcángeles y serafines? A ver, muchachos, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué problema tenemos? Vamos a reunir a los líderes del cielo a ver cómo podemos vencer este problema. Dios es Dios. Y lo primero que ocurrió fue fuera de aquí, y lo expulsó, ¿cierto? Entonces, claro, esa caída produjo lo que conocemos al diablo, como Satanás. Eso ocurrió antes, creemos, de que el mundo fuese mundo, pero por eso a Adán y Eva Dios les explica cuál es la situación. Entonces no vamos de igual a igual cuando decimos Jesús venció a Satanás. Estamos diciendo como ser humano, en nuestro lugar, el Señor Jesús, ser humano Dios, venció el pecado, al que tenía el imperio del pecado, este es al diablo, sobre la humanidad. Y tal es así que el diablo sabe perfectamente, igual que todos sus demonios, que va a ir al infierno. La Biblia dice, el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles o sus demonios. Entonces, y usted dice, entonces los seres humanos no van a ir ahí. Bueno, Dios no quiere que vayan ahí. Y por eso envió a Jesucristo para ponerse en nuestro lugar y salvarnos y reconciliarnos con Dios. Pero si usted dice, yo no quiero hacer la voluntad de Dios y quiero hacer la voluntad del diablo o mi propia voluntad, pues lo que va a pasar es que usted toma esa decisión de irse con el diablo. Que donde el diablo quiere ir, ahí va a ir usted. Entonces no diga nunca, Dios es un Dios de amor, no va a mandar gente al infierno. Bueno, en el juicio final eso va a ocurrir porque usted tomó de alguna manera esa decisión. No vamos a entrar en toda la parte teológica de la elección y esto o lo otro, lo tengo reservado para un martes de estos en el año, pero sí le quiero decir, uno está tomando una decisión. Entonces todo eso para decir, uno ve aún en los movimientos políticos mundiales contrarios a la verdad, una lucha que no es tete a tete, como dicen en algunos países, ¿verdad? De dos iguales que están luchando a ver quién es más fuerte. Nuestro Señor Jesucristo siempre es infinitamente más fuerte que el diablo. En la cruz lo venció porque ahí Él clavó el pecado, ahí Él clavó el castigo. La Biblia dice, el castigo de nuestra paz, es decir, para que tuviésemos paz con Dios, fue sobre el Señor Jesús, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo sé que se usa mucho para la oración por sanidad física, pero literalmente tiene que ver con la salvación. Que curado y salvado es la misma palabra en hebreo en ese caso. Ahora, la idea aquí está en que el Señor triunfó. Entonces luego Pablo dice en Colosenses 2, por eso nadie les engañe en cuestión de bebida, días de comida, días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra, ¿verdad? Pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, sé que ese es otro tema. Lo que estoy diciendo es, no hay una lucha igualitaria entre el diablo y Satanás. El Señor Jesucristo siempre ganó. Como ser humano, como dice Pablo en el libro de Filipenses, Jesús se sometió para representarnos a nosotros. Como ser humano se sometió al Padre y en condición de hombre va a la cruz para salvarnos. Entonces, otra vez, la lucha entre el bien y el mal, el bien siempre ganó. Y el bien siempre gana. Y el bien siempre va a ganar. Ya regresamos. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información,
Visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Hermanos de Radio La Red, ¿quieres ahorrar dinero en tu bill de electricidad y gas? Te digo que es posible instalando paneles solares sin gastar un centavo de tu bolsillo. Te quiero contar que el gobierno te apoya con hasta $10,000 sin importar tu estatus, con el propósito de ayudar al planeta y aumentes el valor de tu casa. Soy Felipe Puerta, 720-707-9565. 720-707-9565. Asesórate de un experto, por favor. Llámame. Bernal Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos a 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarles a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su estación de radio cristiana, Radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de comenzar las actividades diarias. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue. En Denver, en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50. Y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. En el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Así es, y llegamos al último segmento de hoy. Son 2 horas de programa y tengo aquí, si pudiera seguir mucho más, porque realmente me interesa todos los temas que traemos en Viva Mejor, o de otra manera no los hablaría posiblemente. Pero usted participe, ¿ok? Si usted desea, envíenos sus preguntas, sus comentarios. No es posible, ni es recomendable, como hacíamos muchos años atrás en Viva Mejor, ponerle al aire, porque eso uno no sabe que va a escuchar al aire, en el sentido de que a veces yo recuerdo años atrás, le digo rapidito, pues gente llamaba a cabina cuando estábamos antes en Radio Luz y a veces salía gente a cabina y no tenía nada que ver con el tema. Los operadores de control lo ponían al aire. Yo decía, tenemos a fulano que está en el aire. Hola, ¿qué le parece el tema? No, yo llamaba porque para que ore porque tengo una persona en la familia que está enferma. Y yo, ok, bueno, vamos a orar. Pero nos sacaba de tema y otras personas no eran respetuosas, hasta de insultar o muy cerca de eso. Y esto no es una radio amarillista, no es eso. ¿Sabe lo que es eso, verdad? Un periodismo amarillista, una radio medio amarillista donde a la gente le gusta pelear en el aire. Entonces, finalmente tuvimos que, después de un tiempo, tomar la decisión en aquellos años de decir, no, es mejor que la gente envíe sus preguntas. Y eso dio más resultado. Ahora, si usted quiere comentar y quiere participar con nosotros, entonces hágalo. Y los viernes aquí sacamos al aire, yo menciono su pregunta o comentario, podemos seguir hablando del tema. Yo sé que es demasiada información, pero bueno, es radio y la bendición que tenemos ahora, opuesto hace años atrás, es que podemos grabar todo en el podcast y usted lo puede volver a escuchar y podemos volver juntos a escuchar cosas y volver a repasarlo, ¿verdad? Hasta que
podamos comprenderlo mejor. Ahora, para concluir, yo le mencioné que Pablo en el libro de Romanos habla del hombre carnal y el hombre espiritual, y usamos la expresión hombre carnal a veces entre cristianos para decir, bueno, es un cristiano que no está lleno del Espíritu Santo, es un cristiano que no está haciendo las cosas bien. Ok, fine, pero en el contexto del libro de Romanos, en realidad yo veo que está haciendo, y otros vemos, que está haciendo una separación más grande que esa. Está hablando más de la persona que no conoce a Cristo y de la persona que sí conoce a Cristo. Entonces, entre las personas que no conocen a Cristo, hay personas que son moralmente buenas, en el sentido de que aunque no profesan la religión cristiana, no conocen a Cristo, ¿verdad? Más literalmente, no conocen la Biblia, se portan bien, son, digamos, entre comillas, buenas personas. Aun cuando el Señor Jesús le dijo a aquel hombre, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Dios, uno. Y por supuesto estaba haciendo Dios un test ahí también, ¿no es cierto? Ahora, ese es otro tema. La cuestión es que hay gente, digamos, moralmente buena, hay gente en la cultura, en la política, hay gente que es buena gente, decimos en la calle, ¿verdad? Es buena gente, ese hombre es buena gente, esa mujer es buena gente, no le hace mal a nadie, y no mató a nadie, tiene un bastante buen matrimonio, tiene buena reputación, me gustan los libros que escribe o cuando lo veo en televisión, parece una buena persona, buena gente, muy culto, ¿verdad? Muy educado o educada, habla bien. Ahora, yo quiero decir lo que la Biblia dice. Esa persona, aún así, puede ser una persona aún no salva. Una persona que todavía está bajo condenación, como estábamos muchos de nosotros. O puede ser la persona que obviamente es un criminal, como este que mató gente ahí en el supermercado en Boulder, u otros ejemplos que pusimos durante el show. Nosotros decimos, esta es una mala persona, esta es una buena persona. La Biblia dice, no hay ninguna persona buena o justa. Claro que hay que hacer la diferencia porque, una persona necesita estar en la cárcel y otra persona necesita seguir en la calle o en este caso en la política porque hace buenas cosas. Sin embargo, ambos, un criminal u otro que es una persona muy buena, entre comillas, si no tienen a Jesucristo en su corazón, siguen siendo personas que están perdidas. Entonces, unos van a ir a matar gente, o van a golpear a su cónyuge, o van a hacer un montón de problemas así. Otros no van a hacer nada de eso, pero están expuestos a aceptar ciertas ideas que son nocivas, que son negativas en el sentido de que, como dijimos desde el comienzo del programa de hoy, llegan a un nivel cada vez más agresivo cuando no comparten con muchos de nosotros ideas. La semana pasada creo que fue que hablamos del aborto y la política. Entonces, yo, por ejemplo, no soy pro aborto, soy pro vida, eso es de público conocimiento, pero nunca me atrevería a matar, entre comillas, a otra persona en ningún nivel, por supuesto, ni mucho menos físico, pero tampoco lo haría a nivel de la reputación de la otra persona. Tengo que respetarla. Estoy en contra, ¿verdad?, de esos políticos que son pro aborto. Me parece que ellos no se dan cuenta que quién está detrás de las ideas que tienen con relación al aborto. Y yo tengo que hablar desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista bíblico, lo que la Biblia dice al respecto, pero no va a haber una falta de respeto hacia ellos. No va a haber una cancelación de sus ideas. Si yo fuese el dueño de Facebook o YouTube, tengo que estar expuesto a que todo libremente esté allí, a menos que haya alguien amenazando con matar a otro, por supuesto que ahí lo sacaría. Pero la censura... hoy en día hay censura con muchas personas como yo y otros millones en el mundo que seguimos al Señor Jesucristo, que no le hacemos mal a nadie, que no estamos matando a nadie, que estamos ayudando a la sociedad,
que Dios nos confía congregación o congregaciones locales y velamos por estas personas, por el bienestar de estas personas, como el nuestro también, y velamos por sus almas, como dice la Biblia, que los pastores velamos por las almas de los demás y vamos a dar cuentas delante de Dios y tenemos que hacerlo con alegría, etc. Ahora, lamentablemente el otro lado es el lado que cada vez es más agresivo. Hay algunos que no, pero usted ve que en la política está aumentando la agresividad, como dijimos en el primer segmento. Ya es una agresividad que es hasta sospechosa en algunos puntos, donde se refieren a nosotros, no digo a mí en lo particular, pero digo a nosotros, en general los cristianos, o los que inclusive no son cristianos, pero tienen una mentalidad más conservadora de la vida, y se refieren a todos nosotros en general, en la bolsa, como gente peligrosa. Entonces ya cuando yo comencé a escuchar eso, dije, ok, un momento, aquí ya pasaron la línea, ya pasaron la línea de lo que es ético, pasaron la línea de lo que es hasta moral, pasaron la línea de lo que es justo, porque nosotros no somos agresivos, nosotros no estamos pensando en el mal de los demás. Ahora, si nos dijesen, bueno, pero nosotros queremos ser libres y vivir la vida como nos da la gana, yo les diría, ok. Y todos nosotros les diríamos, ok, viva la vida como le da la gana, pero no nos ponga a nosotros contra la pared, como quien dice, al punto de que piense que nosotros somos los agresivos, o que nosotros somos terroristas, o que nosotros somos domésticamente terroristas, o que, momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo pueden ustedes comprobar lo que están diciendo? No hay tal cosa. Entonces yo quiero que usted comprenda, mi hermano y mi querido amigo, que hay una lucha detrás de todo lo que está ocurriendo mundialmente a nivel de la política y lo que está ocurriendo en nuestro país, que es el país de mayor libertad supuestamente en el mundo. Está pasando algo muy grave, por lo cual tenemos que orar mucho. El Señor nos dice en su palabra que tenemos que orar. El mismo libro de Romanos, Dios inspiró a Pablo para decir, hay que orar por el gobierno, ¿okay? Hay que orar por las personas que están en autoridad en el gobierno. Dios sabe hasta cuándo, Dios sabe cómo, Dios sabe por qué están, Dios sabe, y a veces es inclusive para disciplina de nosotros mismos como cristianos o para sacudir, ¿verdad?, una nación, como a veces es también para bendecirla. El asunto es que esto nos tiene que llevar a nuestras rodillas, nos tiene que llevar a buscar al Señor. Y sí hay una batalla, sí hay una lucha espiritual detrás de todo esto, pero tenemos que tener sabiduría. Yo le invito a que usted, si es una persona que sigue a Cristo, que es un hijo o una hija de Dios, es cristiano, pídele a Dios sabiduría para ver cómo estar en esta lucha al orar, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Ok? ¿Qué es realmente lo que tiene que hacer? Para no ir a un lado de fanatismo con relación a la guerra espiritual, donde se exalta más al diablo finalmente que a Cristo con tanta cosa, y para el otro lado no irse al lado extremadamente intelectual, donde usted niega que hay una realidad espiritual diabólica. Señor, danos sabiduría, esa es mi oración, dame sabiduría, y me voy a someter al Señor, ¿ok? Y esa es la manera de resistir al diablo, y el diablo huirá de nosotros. Cuando hay una tentación a nivel carnal, física, sexual, moral, de todo tipo, Señor, me someto a ti, yo no quiero caer en esto. Esa es una manera de resistir al diablo para que el diablo huya de nosotros. Entonces, conozca la palabra de Dios, esté en oración, esté fiel en su congregación, hable de estos temas con altura, no con diplomacia, como dicen algunos despectivamente, sino hable con altura, hable con gracia, diga la verdad en amor y confíe en el Señor. Amén. Mañana continuamos con el libro de San Juan, nuestro estudio bíblico versículo por versículo. Hasta mañana, si Dios quiere. Les amo mucho y gracias por sus oraciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a
vivamejor@radiolared.net.